Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Seguramente El Chavo del Ocho es el programa más exitoso que la televisión mexicana haya producido. No solo se trata de un programa que, en pleno auge, gozó de una audiencia semanal de 350 millones de espectadores a lo largo de varias partes del mundo, sino que las desventuras del Chavo y compañía han sido traducidas a más de 50 idiomas y han sido retransmitidas una y otra vez de tal manera que incluso los niños de hoy en día reconocen y se ríen de las bromas de personajes como Kiko, Don Ramón o La Chilindrina. Si bien a primera vista podemos pensar que se trata de un programa de chistes blancos e incluso ñoños que no pretenden nada más, la realidad es que hay varios elementos de este programa que son dignos de análisis, ya que tienen un mensaje social muy fuerte detrás de ellos, como el hecho de que la vecindad parece representar algunos aspectos de la sociedad mexicana y sus personajes representan la manera en la que la pobreza es vista en nuestro país. Hola queridos geekers, ¿cómo están? Yo soy Go, el Monitor Geek, y te doy la bienvenida a una nueva entrada de Más Allá de lo Evidente, una serie de videos en los que analizo series y películas infantiles para descubrir su significado oculto. El día de hoy vamos a echar un vistazo de fondo a la serie del Chavo del Ocho, ya que si vemos más allá de las bromas nos daremos cuenta que hay temas muy interesantes detrás de esta serie aparentemente para niños. Capítulo 1. El fenómeno de la vecindad. La serie del Chavo del Ocho cae dentro de un formato llamado comedia de situación o sitcom por su abreviación en inglés, un género televisivo que se volvió popular a mediados de los años 50 en los Estados Unidos a través de programas como I Love Lucy o Encantada, que se caracterizaban por tener risas grabadas y situaciones que se llevan a cabo más o menos en los mismos lugares y con los mismos personajes. Esta fórmula fue utilizada en 1971 por Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, como esqueleto de su nuevo programa. Sin embargo, quiso mexicanizar el concepto y en vez de presentarnos situaciones de una familia tradicional en una casa suburbana como lo hacían otras series estadounidenses, sentó la trama en un espacio conocido como vecindad. Si queremos entender en su totalidad el mensaje social que la serie del Chavo del Ocho nos presenta, hay que entender primero qué significa este concepto de la vecindad. Porque cuando situamos a los personajes en este espacio específico es cuando el verdadero significado de la obra de Chespirito sale a relucir. Las vecindades en México comenzaron a popularizarse a principios del siglo XIX, cuando muchos habitantes de la provincia emigraron a la capital del país con la intención de conseguir mejores oportunidades laborales. Se trata de viviendas de bajo costo en la que varias familias interactúan unas con otras ya que comparten algunos espacios como el lavadero, el patio central e incluso en algunas ocasiones espacios que consideramos muy privados como el baño o la cocina, algo que no ocurría en la vecindad del Chavo, pero sí sucedía en ocasiones en la vida real. La vecindad entonces se convirtió en el espacio perfecto para que Chespirito contara sus historias, ya que las personas de una vecindad se convierten en una comunidad que no tiene más remedio que aguantarse mutuamente porque no tiene de otra, lo cual genera mucho material para las tramas de los episodios porque cada una de estas familias tiene distintas creencias y de esta manera surgen los conflictos, ya sea porque tienes una vecina que se molesta de todo, una que cree en los espíritus chocarreros o te ves forzado a convivir con un montón de niños que siempre te reciben con un golpe. Esto nos da a entender que la vecindad es un espacio entre lo privado y lo público en el que el problema de uno parece ser problema de todos. A todos parece afectarles y todos tienen un consejo o una solución, o por lo menos una opinión que esparcen a través de lo que aquí en México se le conoce como chisme de lavadero. Y por cierto, antes de continuar te platico que ahorita tengo una promoción especial en mi curso de Udemy en el que te enseño a crear y hacer crecer tu canal de YouTube. Son los tips que a mí me hubiera gustado tener cuando comencé el canal. Entonces, si te interesa esto de crear un canal de YouTube, voy a dejarte el link con descuento en la descripción del video.
En El Chavo del Ocho la mayor parte de las escenas se llevan a cabo en el patio, este espacio común en el que los niños juegan y son completamente conscientes de que, tal y como los adultos, no tienen de otra más que llevarse unos con otros. No importa lo grosero que pueda parecer a veces Kiko, no importa si el chavo acaba de pegarte o si la chilindrina te acaba de engañar. Los niños a final de cuentas siguen conviviendo ya que crean ciertos lazos de hermandad. De cierta manera, la gente de la vecindad se vuelve tu familia, no porque estén unidos por lazos de sangre, sino porque están unidos por la misma carencia económica que les impide salir de este lugar. Sin embargo, hay que aclarar que aquí en México tenemos dos maneras muy opuestas y extremas de ver a las vecindades. Aquí, por un lado, socialmente consideramos estas viviendas como inferiores. Son un espacio en el que los marginados viven e incluso muchas personas las consideran un nido de vicios y delincuentes. ¡Ratero! 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 Pero por otro lado, la cultura pop mexicana lleva décadas romantizando estos espacios a través de películas como casi todas las de Pedro Infante o series como Los Beverly de Peralvillo y El Chavo del Ocho, en donde se nos muestra que son lugares llenos de felicidad y de gente con buenos sentimientos, en donde estos personajes viven grandes aventuras proletarias, como si la pobreza fuera sinónimo de virtud. Lo interesante es que en el inconsciente colectivo estas dos versiones coexisten y pensamos en las vecindades como ambas al mismo tiempo. Como el escritor Carlos Monsiváis alguna vez dijo, la vecindad es el microcosmos de la existencia en donde se teatraliza lo exótico. Y exótico sin duda es una palabra que define a la vecindad del Chavo, y si lo vemos así, nos damos cuenta de que incluso entre los pobres hay algunos, como el Chavo, que son todavía más pobres, y que incluso en esta vecindad es acusado de ratero cuando las cosas faltan. Y también tenemos a los que son ricos entre los pobres, como Doña Florinda con Kiko, quienes no batallan por tomarse un refresco de cola. ¿Y tú, tesoro, no prefieres tomarte un refresco de cola? No, mami, prefiero tomármelo de frente. Aquí en este microcosmos nos damos cuenta de que lo que es un lujo para algunos, como la torta de jamón que siempre espera el Chavo, puede ser de lo más común para otros que viven exactamente en el mismo espacio. Y lo interesante es que estas dinámicas suceden también en otras esferas. Es decir, entre los ricos hay unos que son todavía más ricos y que verán condescendientemente a aquellos que son felices con un sueldito de 40 o 50 mil pesos al mes. Yo me he topado gente muy valiosa que viven con un sueldito de 40, 50 y son felices. Quizás entonces este programa es tan exitoso porque nos parece seguro reírnos desde la distancia. ¿Nos sentimos lo suficientemente alejados de estos personajes como para reírnos? Pero al mismo tiempo ubicamos estas dinámicas perfectamente bien, y todos conocemos a personas que nos recuerdan a uno o a varios de estos personajes. Y creo que ahí está el segundo punto muy importante del Chavo del Ocho, que sus personajes nos recuerdan ciertos estereotipos sociales. Capítulo 2. Análisis de los personajes. En el centro de la serie se encuentra obviamente el Chavo del Ocho, un niño que es pobre entre los pobres y que todo mundo piensa que vive en un barril, pero que en realidad vive en el número 8 de la vecindad. Lamentablemente, eso es todo lo que sabemos de él, ya que, hasta donde tengo entendido, nunca revelan por qué vive en ese lugar o cómo le hace para pagar la renta, pero la historia sí nos dice que el Chavo es un huérfano. Lo interesante de este personaje es que representa una falla en las instituciones mexicanas. Es un huérfano pero vive en la vecindad en vez de un orfanato. Va a la escuela pero no tiene dinero para comer. Sin embargo, a nadie le parece rara esta situación porque las fallas en los sistemas mexicanos son muy comunes. Estamos acostumbrados a ellas. Si caminas por las calles de nuestro país, encontrarás a muchísimos niños en situación de calle o trabajando en los semáforos vendiendo chicles en vez de estar en la escuela, a pesar de que esto es ilegal y nadie dice nada al respecto. De hecho, tal y como todas estas fallas, el Chavo parece no tener nombre o apellido. Es el Chavo que vive en el 8. Y si bien es cierto que algunas personas intentan ayudarlo, como Don Ramón cuando le lleva los platos de comida vacíos cuando está sonámbulo, o el profesor Girafales teniéndole infinita paciencia, a final de cuentas es un niño del cual nadie se hace completamente responsable, ni la sociedad ni las instituciones.
Quizás hasta ahorita te parece que estamos sobreanalizando al Chavo y que Chespirito no tenía ni idea de lo que estaba escribiendo, pero la realidad es que él era una persona muy inteligente y era muy consciente de la simbología detrás de sus personajes. Resulta que en su libro de memorias titulado Sin querer queriendo, Roberto Gómez Bolaños habla de sus personajes y lo que cada uno representa en la serie. Por ejemplo, dice que la Chilindrina fue creada para representar la inteligencia y la astucia, con símbolos visuales claros como el hecho de que tiene lentes, un cliché de la época, al mismo tiempo que la hizo sin algunos dientes para representar el hecho de que era hiperactiva y corría riesgos innecesarios. Por otro lado, menciona que Don Ramón oculta sus insuficiencias detrás de una mampara de arrolladora simpatía. Es holgazán, inculto y comodino. Es como esas personas que están llenas de defectos pero son tan simpáticas que siempre parecen salirse con la suya. Esta vez no vine a ver a Ñue Florinda. Lo vine a ver a usted. Supongo que no pensará que le invito a ir a tomar una tacita de café, ¿no? Si no es mucha molestia. De ninguna manera, pase usted. Después de usted. En la serie, por ejemplo, es este personaje desempleado que siempre anda en busca de trabajo, rogándole a Dios no encontrarlo. Pero más allá de eso, representa este estereotipo mexicano del chilango que es astuto y siempre consigue lo que quiere, a pesar de no ser culto. Algo que hemos visto en la cultura mexicana muchísimas veces a través de personajes como Cantinflas. Porque aquí en México tenemos la creencia de que la astucia vale más que la inteligencia y nos jactamos de realizar grandes hazañas con bajos presupuestos. Como diría Alex Lora en Chilangolandia, el más tullido es alambrista y el más pelón se hace trenzas. De esta manera, pues es que Don Ramón siempre se escapa de pagarle la renta al señor Barriga, quien por cierto es la persona con más dinero de la serie, lo cual es representado por su enorme tamaño, así como el de su hijo Ñoño, lo cual contrasta con lo flaco de Don Ramón, quien no tiene ni en qué caerse muerto. Después tenemos a Kiko, uno de los personajes más populares de la serie y que, según Chespirito, fue escrito para ser el niño rico en comparación con el Chavo, y es por eso que es caprichoso, testarudo, consentido y mimado. Sin embargo, este personaje en la mente de Gómez Bolaños no podría existir por sí mismo, y es por eso que creó a Doña Florinda, la madre que ve a su hijo como todo un tesoro, a pesar de que no es el foco más brillante de la caja. Don Ramón, ¿tiene clavos? No, estas son aceitunas infladas. Y es precisamente Doña Florinda el personaje que, personalmente, encuentro más interesante, ya que parece representar un gran sector de la población mexicana. En la serie, Doña Florinda se aferra con todas sus fuerzas a la idea de que ella y Kiko no pertenecen a esa vecindad. Lo vemos a través de ese peinado de señora copetuda que nunca tiene tiempo para terminar de hacerse, o cuando le quiere demostrar a Kiko a través de regalos caros que él vale más que sus amigos, y sobre todo cuando de plano le dice a su tesoro que no se junte con esa chusma. Doña Florinda es una madre soltera que anhela por sobre todas las cosas salir de esa vecindad y está enamorada del miembro más funcional del elenco, el profesor Girafales, a quien ella ve como una persona diferente a sus vecinos, un miembro respetable de la sociedad y un oasis de clase media que representa la vida que ella quiere para su hijo. Porque esa es la verdad, Doña Florinda piensa que Kiko y ella son personas de clase media que simplemente están pasando por un mal momento y se ven obligados a convivir momentáneamente con esa chusma, como ella diría. ¿Y entonces por qué digo que este personaje representa un gran porcentaje de la población mexicana? Pues bueno, según el informe de movilidad social en México publicado en el 2019, 6 de cada 10 mexicanos nos consideramos de clase media, cuando en realidad únicamente el 12% de la población lo es. El mismo informe señala que esa clase media a la que muchos mexicanos aspiramos es cada vez menor, porque es mucho más común que los de clase media entren en índices de pobreza a que una persona pobre llegue a la clase media, tal y como Doña Florinda espera. Y es que, según este reporte, 74 de cada 100 mexicanos que nacen en la pobreza jamás logran salir de ella. Entonces, si te fijas, el Chavo del Ocho ciertamente sí tenía un mensaje social que exponía a través de sus personajes. Sin embargo, no hay que caer en el error de pensar que esta serie intentaba predicar con el ejemplo o dar un mensaje moral, ya que cada uno de estos personajes tenía sus defectos y estas situaciones que nos parecen tan familiares son ocupadas como un mero recurso cómico.
Incluso cuando dan mensajes como la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, se nota más un sentido cómico que una verdadera lección moral, y supongo que eso no tiene nada de malo. Sin embargo, también es un error caer en este discurso de la romantización de la pobreza, ese que durante muchos años nos quisieron vender aquí en el país. Más bien, tenemos que tomar al Chavo y a los personajes que lo acompañan como un espejo a través del cual nos podemos reír de situaciones que nos parecen muy cercanas y tal vez reflexionar un poco al respecto. Quién sabe, quizás no nos hemos dado cuenta y nosotros somos el Don Ramón o la Doña Florinda de nuestro edificio. Lo que sí es que tampoco debemos perder de vista el hecho de que el Chavo y sus aventuras son producto de muchas fallas sociales que obligan a las familias a vivir en ciertas carencias, y que si no somos más exigentes con el sistema que tenemos, pues difícilmente Doña Florinda, Kiko o nosotros mismos seremos capaces de abandonar la vecindad. Si te gustó este video, te dejo una lista de reproducción con otros videos de esta serie en el que analizo series como Malcolm, Avatar y películas como Megamente para encontrar su significado oculto. Si llegaste hasta aquí, seguro te van a gustar. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.